Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. Hoy quiero contarles algo lo que me ocurrió a mí cuando jugué el Sonic 1. Les contaré. Todo empezó como un día normal. Yo estaba jugando uno de mis juegos favoritos, pero el que más me gustaba era los de Sonic. Así que me decidí descargarme el Sonic 1 desde mi celular. Y donde ahí conseguí las esmeraldas del caos y de liberar a los animalitos. Hasta ahí todo iba normal. Pero al día siguiente la cosa iba a cambiar, ya que decidí volver a jugar Sonic 1, pero me decidí descargarme el 2. Fue que al terminar el Sonic 2 me dispuse a ver en Play Store. Pero al poner Sonic 1 me apareció una opción que era para actualizar. Yo me sorprendí tanto al saber que Sega quiere actualizar el Sonic 1, ya que era el clásico. Así que me decidí actualizarlo. Tenía que esperar a que se terminara de actualizar. Y luego de que la actualización terminó, me decidí probar el Sonic 1. Así que entré, pero cuando entré, la intro había cambiado. Ahora se veía Sonic con una sonrisa demoníaca mientras miraba fijamente hacia la cámara. Y fue que decidí empezar con el primer juego. Empecé en la zona 1 de Green Hills, pero lo raro es que ya no estaban los animalitos, sino que los robots estaban ahí. Así que me decidí completar el Sonic 1 para probar la actualización. Fue que llegué al final, pero no estaba el anillo, sino que seguía adelante. Y mientras fui a la segunda zona, ¿no? Y decidí seguir con el juego. Mientras liberaba los animalitos, destruía los robots, lo que noté es que ya no estaban los animalitos, sino que parecía como que no estaban. Tal vez pensé que eso podría ser de la actualización del nuevo juego. Así que decidí seguir con el juego. Y al llegar al cartel vi que tampoco estaba el anillo. Así que seguí adelante. Fui a la tercera zona, en donde ahí decidí seguir destruyendo a los robots para averiguar si algunos salía algún animalito. Pero desgraciadamente no había ningún animalito, sino que los robots estaban vacíos. Así que me decidí seguir con el juego y llegué al jefe y me decidí enfrentarme al jefe. Y cuando logré destruirlo, me dirigí hacia la cápsula de animalitos. Pero al abrirlo, vi que no estaban para los animalitos, sino que no estaban. Me fui a la otra zona que era Marble Soul, en donde ahí vi lo extraño. Vi que los robots de Eggman se estaban hundiéndose en la lava. Así que me decidí seguir buscando mientras agarraba los anillos. Y fue que llegué al cartel y me dirigí a la segunda zona. Y fue que al llegar vi que lo raro y es que los gusanos robots no estaban, sino que estaban destruidos y hundiéndose en la lava. Fue que llegué a la zona 3, donde tenía que intentar buscar la manera de cómo buscar dónde estaban los animalitos. Pero cuando llegué a la zona de abajo vi que
que los robots de Eggman y los animalitos se estaban derritiéndose en la lava. Entonces salí del lugar y mientras llegaba el jefe y empezó el enfrentamiento nuevamente y fue que al destruirlo se dejó y destruir la cápsula de animalitos, pero tampoco salían los animales. Y fue que llegué a Springer Soul y fue que vi que los robots no estaban, sino que había animales muertos. Y algo que noté en Sonic, y es que ahora tenía una sonrisa demoníaca y vi que en sus manos tenía sangre como si hubiera hecho algo. Fue que decidí seguir con el juego. Mientras seguía buscando los animalitos, vi que ya no estaba ninguno, ni siquiera ningún animal. Y fue que llegué al cartel y lo completé y me decidí ir a la segunda zona. Y fue cuando al llegar vi a los animalitos muertos y a los robots de Eggman estaban destruidos. Y noté que ahora Sonic se veía más aterrador con su sonrisa aterradora y vi que ahora tenía sangre en sus manos de lo que era antes. Y fue que decidí seguir con el juego. Mientras seguía jugando se me venía algo a la cabeza y no entendía exactamente de qué había pasado. Entonces fue que llegué al cartel y fui a la tercera y última zona. Y fue que al llegar vi que ya no estaban los robots de Eggman, sino que varios estaban destruidos. Fue que llegué al jefe y vi que empezó nuevamente el enfrentamiento, pero vi que ahora Eggman estaba asustado y fue que al destruirlo se alejó y destruí la cápsula, pero cuando lo hice salió animales muertos. Varios estaban con la cabeza arrancada y mientras salían sangre, me fui a la otra zona que era Labyrinth South. Vi que ahora la zona era muy extraña. Los peces robots de Eggman estaban destruidos. Y vi que uno de esos estaban clavados en las piedras. Y otros estaban ahogados en el agua. Fue que me decidí seguir con el juego. Y al llegar al cartel, me decidí ir a la segunda zona. Y fue que al llegar vi que los animales ahora estaban muertos. Pero fue cuando llegué a la zona de abajo donde estaba el agua, vi que los animales estaban destripados mientras su sangre mojaba el océano, el agua. Fue que decidí salir de ahí y cuando llegué al cartel, me decidí ir a la tercera zona donde tenía que resbalarme y presionar el botón e irme a otro lugar. Pero mientras veía que los animales estaban muertos y otros estaban aplastados por las rocas. Y fue que al llegar vi que ahora tenía que escaparme del agua antes de que subiera. Pero ahora que noté en Sonic, y es que ahora se ve que su pelaje ahora se veía azul oscuro. Y mientras seguía intentando golpear a Eggman para que no escapara, y fue que lo destruí y tenía que escapar nuevamente del lugar antes de que el agua subiera y logré salir. Pero cuando volví a presionar la cápsula de animalitos, volvió a salir más sangre de lo costumbre. Pero fue que decidí llegar a Star League, en donde ahí la cosa ahora empeoró, iba a empeorar más. Fue que al llegar vi que los robots de Eggman estaban muertos. Y fue que me decidí seguir buscando. Y fue que en una parte donde estaban los robots que explotaban, estaba uno de los animales que estaban muertos. Y fue que vi que más adelante
encontré algo que nunca podré olvidarlo. Era Tails, que estaba muerto y estaba aplastado por una de las trampas del Dr. Eggman. Pero vi que Sonic no se puso a llorar por su amigo Tails, sino que, sino que estaba sonriendo de forma malévola. Fue que decidí seguir con la zona. Me dirigí a la segunda zona y fue que cuando llegué vi algo horripilante. Era uno de los robots de Eggman asesinando a los animales, partiéndolos en dos, y Sonic se veía más aterrador y decidí usar el Spin Dash, y cuando los destruí vi que también había matado a los animales. Fue que decidí seguir adelante, y cuando llegué al cartel me decidí ir a la tercera zona. Pero en la tercera zona ahora era peor. El lugar ahora se veía mucho, estaba destruido. Y luego vi que Sonic se veía más peor. Sus ojos habían cambiado y al tener unos oscuros con pupilas rojas. Y fue que me di cuenta de que ese no era Sonic, era Sonic.exe. Entonces me decidí seguir con el juego, y mientras caminaba por el lugar y vi que una de las trampas, pues, que era la bola de picos, estaba destruida y tenía que usarlo como para saltar. Pero fue que más adelante vi a Knuckles, pero vi que Knuckles tenía un rostro asustado y este se puso en guardia para defenderse. Y lo que noté es que en el diálogo apareció un texto y decía: aléjate, Sonic. No entendía exactamente de qué estaba pasando. Y fue que entendí qué es lo que sucedía en las zonas. Sonic, al parecer, había matado a todos los animales y había matado a Tails. Y yo sabía de que tenía que matar a Knuckles. Así que intenté mover a Sonic para que no lo matara, pero era en vano. Los controles no respondían. Incluso intenté apagar mi teléfono, pero tampoco funcionaba. Entonces no me quedó de otra que matar a Knuckles. Fue que hice el Spin Dash y lo maté a Knuckles mientras la sangre salía en todas partes. Y fue que llegué al cartel y llegué al jefe y vi que ahora tenía que enfrentarme a Eggman al devolverle las espinas explosivas. Pero ahora que noté en Dr. Eggman, y es que ahora estaba más asustado que antes. Y fue que al destruirlo, se alejó corriendo y destruí la cápsula de animalitos, mientras varios animales muertos salían de la cápsula. Y fue que me decidí ir a la base de Eggman. Y cuando llegué, vi que ahora la base de Eggman estaba destruida. Y los robots estaban destruidos y las trampas. Pero vi que ahora Sonic.exe se veía más aterrador. Este rondaba por el lugar mientras buscaba a Eggman. Pero más adelante te vi a uno de los animales siendo quemados por los robots de Eggman mientras este estaba destruido. Pero más adelante te vi que ahí estaba Amy Rose, que estaba asustada, y Sonic.exe hizo algo que nunca he visto en el juego. Él agarra una de las bombas del Dr. Eggman y se la lanza hacia Amy. Y cuando la bomba explotó, vi que Amy voló en pedazos mientras veía que sus órganos volaban por todas partes y manchando a Sonic. Esa escena era bastante aterradora y yo casi vomito al ver eso. Pero vi que Sonic.exe se veía más aterrador y vi que se teletransportó. Vi que ahora tenía que llegar al cartel. Y cuando llegué,
que a la zona 2, vi que ahora el lugar estaba destruido. Y cuando llegué, que al otro lado, vi las sierras de las trampas del Dr. Eggman que estaban destruidas. Y mientras vi que es como Sonic destruía las trampas del Dr. Eggman y a los robots. Y fue que llegué al cartel y empezó la misma cinemática. Y empezó lo mismo con el Dr. Eggman, que le tendía una trampa a Sonic para llevarlo a la tercera zona. Pero lo raro y es que vi que ahora Eggman, en vez de reírse, estaba asustado y presiona el botón y Sonic cae hacia la tercera zona. Y fue que llegué a la tercera zona y llegué a donde estaba. Tenía que dirigirme a otro lado y fue que decidí tomar otro camino, ya que el de abajo era una pésima idea. Fue que llegué a los trampolines rojos y cuando llegué vi que ahora tenía que enfrentarme al final. Salí del lugar y empezó la batalla final, pero vi que ahora Eggman estaba más asustado, mientras las bolas de energía, las esferas de energía iban a tocar a Sonic, pero vi que ahora que nada le hacían daño a Sonic. Y vi que Sonic empezó a destruir, vi las aplastadoras que iban a aplastar a Sonic. Destruyó una, después volvió a caer las esferas de electricidad, pero me di cuenta de que la he destruido para que no la destruyera, para que no matara a Sonic. Fue que destruí la segunda y vi que solo quedaban dos. Y cuando bajó la segunda, la destruí. Y cuando Eggman bajó, destruyó la última y la máquina se destruye. Y vi que ahora Eggman comenzaba a escapar hacia su nave. Y mientras se mostraba una cinemática en el que Eggman estaba escapando de Sonic.exe. Y mientras veí que Sonic.exe se estaba acercando a Eggman, y cuando lo atrapó, hizo lo mismo como lo hizo con Amy. Le lanza una de las bombas, pero esta vez la bomba explotó junto con la nave del Dr. Eggman. Y mientras Sonic volteaba, la pantalla se oscurece y empezó la cinemática, pero en lugar pero vi que ahora Sonic se veía más aterrador y en lugar de las esmeraldas del caos, usó una esmeralda bastante oscura y convirtió Green Hills en una zona de infierno. Y mientras empezaban los créditos y aparecía el nombre Fin, pero en el fondo apareció el Dr. Eggman destripado junto con los cuerpos sin vida de Amy, Knuckles y Tails. Y fue que antes de que cerrara el juego, Sonic.exe aparece y me dice: espero que te haya gustado esta versión nueva. Si te atreves a borrarlo, tendré que ir a matarte para que no sufras el mismo destino que mis amigos. Y luego Sonic.exe se ríe y yo salgo del juego y me sorprendí tanto y rápidamente me decidí desinstalar el juego. Pero cometí un error, ya que al desinstalarlo escuchaba algo corría hacia afuera de mi casa. Así que escribiré en esta nota para que alguien la encuentren y sepan todo lo que pasó. Solo quiero decirles que nadie juegue la versión maldita de Sonic 1. Fue que lo último que vi fue que Sonic.exe destruyó la puerta y entró a mi casa. Solo quiero decirles que nadie descarga ese juego aterrador de Sonic 1.
Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Y recuerden que una creepypasta es una historia falsa, no una real. Sin más, nos vemos hasta el próximo video.